sentido de tener que ir escalando y haciendo cosas para que el grupo, para que el maestro, para ser aceptado, para pertenecer. El tema sexual es recurrente en este tipo de grupos, de sectas. ¿Por qué, Shivagan? Bueno, el sexo es uno de los principales problemas que tiene la mayoría de las personas. Muchísimas personas tienen muchísimos bloqueos sexuales por diferentes experiencias, por traumas, por tabúes, por religión, por creencias, por lo que sea. Y la realidad está en que hay tradiciones que enseñamos mucho acerca de la sexualidad, hay tradiciones que ni lo nombran. Por ejemplo, si hablamos del catolicismo, en el catolicismo prácticamente no hay una enseñanza acerca de la sexualidad y la poquita que hay debería terminar de desaparecer porque no es sana, no es buena, es muy confusa. Y entonces hay otras tradiciones como por ejemplo nosotros hablamos muchísimo de sexualidad para que las personas puedan emanciparse, puedan liberarse. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, de la misma forma en la que antes te decía que una persona que es un maestro está expuesto a la gente y sientes ese amor, esa gratitud y te empiezan a idolatrar y todo esto, pues si el maestro no sabe controlarse a sí mismo y no tiene una maestría sobre sus deseos sexuales, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que ese amor y cariño que una persona puede sentir hacia mí se puede empezar a transformar en sexual. Claro. Y obviamente, el estar sobre un escenario, seas maestro espiritual, seas cantante, conferencista o lo que quiera que sea, te expone muchísimas personas. El exponerte a muchísimas personas hace que te lleguen muchas ofertas, proposiciones, como lo quieras llamar, del ámbito amoroso sexual. Y uno de los principales problemas está en que la mayoría de las tradiciones no tienen una enseñanza acerca del manejo del amor y la sexualidad profunda. Nosotros sí lo tenemos y se lo exigimos a todos aquellos que quieren ser maestros de nuestra tradición. Les obligamos, no les obligamos en plan pistola en la cabeza, sino es uno de los requisitos para ser maestro en nuestra tradición, es haber hecho ese proceso de manejo el amor y los deseos, para evitar todo ese tipo de abusos. Entonces, es otra de las claves que tenemos que tener en cuenta. Hay tradiciones y me han llegado muchísimas personas abusadas de diferentes tradiciones porque el maestro les dijo que para iluminarse tenían que tener sexo con él o con ella. Esto es totalmente una forma de manipular a las personas. Muy oscura. ¿Eh? Muy oscura. Sí, pero aquí también voy a decir algo que va a sonar borderline, en el límite. Si tú alguna vez has tenido sexo con una persona muy superficial, muy materialista, con muy mala vibra, luego te quedó esa sensación de, ¿por qué lo hice? Y de no me tuvo en cuenta, solamente me utilizó para tener sexo y tienes ese sentimiento negativo por haber tenido sexo con una persona que vibraba muy bajo. Estamos de acuerdo, ¿no? Cuando eso sucede. Bien, cuando tienes sexo con una persona que vibra más alto que tú, tienes el sentimiento opuesto. Tienes el sentimiento de, oye, pues es una persona linda, me trató con amor, me trató con cariño, me sentí bien, me sentí a gusto, porque es una persona que se supone más consciente. Entonces, hay una realidad. Tener sexo con una persona que está más consciente que nosotros nos aporta esa parte positiva. ¿Okay? Como tener sexo con una persona menos consciente que tú te aporta la parte negativa. Pero esto no quiere decir que la manera para llegar a la iluminación sea el sexo, no. Eso, discúlpame, pero no, en absoluto no. ¿Okay? Entonces, no confundamos el hecho de que la sexualidad es influenciada por la vibración de las personas con que esa es la única manera para lograrlo. No, discúlpame, pero no. Y es muy importante que ningún maestro ni maestra utilice esa carta para obtener sexo. Lo que yo les digo a mis estudiantes, a las personas a las que formo, hey, el amor y el sexo es una parte más de la vida. Y tienes derecho a tener sexo y disfrutar. Ahora, nunca utilices el comodín de estoy iluminado, o soy maestro de la Mahashriya, o soy súper consciente, o te vas a iluminar si tienes sexo conmigo. Nunca utilices esos comodines para tener sexo. No, si quieres ligar, liga como cualquier ser humano, como cualquier persona.
No te agarres a eso porque vas a caer en manipulación, vas a caer en que alguien a lo mejor no quiere tener sexo contigo, pero sí quiere la iluminación y lo va a permitir sin quererlo y eso es un abuso sexual. Entonces, jamás debemos de utilizar esa carta en el ámbito, ¿no? Y luego está la otra parte. Si tú vas a por ejemplo, mi pareja me cuenta, una vez al año, antes de la pandemia, hacían una convención y llevaban a todos los compañeros de trabajo a un hotel en Cancún y más de 500 personas. Y mi pareja me contaba cómo, pues, en esos 5 o 6 días que están, los cambios de habitación, la cantidad de personas que tenían sexo entre compañeros, jefes con empleados y lo normal entre los seres humanos, ¿okay? Cada vez que se junta un grupo así. Bueno, pues a veces sucede en los grupos espirituales, cuando se juntan, sucede lo mismo. Y en mis propios eventos, no durante mis eventos, sino cuando mi clase ya terminó, pues a veces sucede que personas tienen sexo entre ellos y puede suceder que un estudiante tenga sexo con alguien que es sacerdote, porque en nuestra tradición los sacerdotes pueden tener sexo sin ningún problema, y sucede lo mismo que sucede en cualquier empresa, en cualquier reunión social, en cualquier lugar. Y ahí no hay ningún tipo de abuso, siempre y cuando no haya todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Hacerlo porque yo soy superior, porque yo soy tu maestro y entonces tú lo tienes que tener conmigo, o porque así te vas a iluminar, o porque así vas a desbloquear, porque ese es otro argumento que utilizan. Tienes un bloqueo sexual y tienes que tener sexo conmigo para que desbloquees ese trauma sexual. Discúlpame, no. Para sanar cualquier bloqueo sexual o trauma es 95% terapia y un 5 o 10% que sí se debe de hacer a través de la práctica, pero no tiene por qué ser con tu terapeuta o con tu maestro. Tú buscas con quién resolverlo. ¿Okay? Una vez que ya lo has sanado, ese 5 o 10% es tener sexo con alguien y ver cómo te sentiste para comprobar que ya lo hayas superado, pero no tiene por qué ser con tu gurú o con tu maestro. Entonces, siempre que haya un consentimiento mutuo, siempre que no haya un intentar aprovecharte de la debilidad de las personas para obtener sexo, el sexo es consentido, es algo bueno, es algo maravilloso y no hay ningún problema, ¿no? Lo que no puede haber es un abuso de autoridad, una manipulación a través de las debilidades de la otra persona, etcétera, etcétera. Pero ahí también tenemos que comprender, mi trabajo como terapeuta y maestro espiritual es saber cuáles son los problemas que las personas sienten. Y eso es parte de mi chamba. Es como un policía tiene que saber matar. Pero que un policía sepa matar no quiere decir que vaya matando por ahí, no. Cuando llegue el momento, si lo tiene que hacer, lo va a hacer porque sabe cómo hacerlo, pero no se pasa el resto de la vida matando. Entonces, yo como terapeuta, un maestro espiritual, pues tengo ese entrenamiento, esa capacidad para detectar cuáles son las dificultades, los problemas, las inseguridades de todas aquellas personas con las que yo platico o me piden ayuda. Eso no quiere decir que lo utilice para yo tener absolutamente nada, y mucho menos desde el ámbito sexual. Entonces, eso es muy, muy importante. Y en este sentido, es muy, muy, muy importante que todas las personas, hombres, mujeres, sepan y les quede muy claro, tú solo debes de tener sexo con alguien que te apetece, con alguien que tú lo quieres tener. Y no puede ser de otra manera. Y si tienes dudas de si quieres tener sexo o no, es mejor que no lo tengas hasta que te sientas convencido o convencida de que lo quieres tener. Y si tú decides, venga, sí, me apetece tener sexo con esta persona, sea compañero, gurú, maestro, lo que sea, a final de cuentas es ser humano. Y tú dices, venga, pues sí me apetece tener sexo, vamos a tenerlo. Y van a la habitación y en algún momento tú sientes, ¿sabes qué? Cambié de opinión. En ese mismo momento tienes que saber que tienes derecho a cambiar de opinión y que en ese mismo momento tienes que decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Lo siento mucho, he cambiado de opinión, no me apetece tener intimidad contigo. Y si la otra persona se molesta, se enfada, ese es su problema, no el tuyo. Porque a veces esa es una de las formas en las que suceden esos abusos o esas situaciones. Porque
pues sí querías, pero llegas a la habitación y viste algo que no te gustó o tuvo un comportamiento que no te agradó o simplemente cambiaste de opinión, pero ahora te sientes mal porque la otra persona está ahí, tiene expectativas de tener sexo, no sabes qué hacer, te da miedo decirle que no y al final terminas cediendo porque no te atreviste a decir no. Entonces es muy importante que entendamos que tu cuerpo, especialmente tus genitales, solo lo pueden tocar aquellas personas a las que tú le des permiso. Y en el momento en el que no quieras, decirlo y decir, ¿sabes qué? Lo siento, cambié de opinión, me voy. Y de esa manera evitaremos que haya todo ese tipo de abusos que se dan en estas sectas, ¿no? Otra situación parecida a esto, que también me han llegado muchos casos de eso, un maestro o maestra le dice a su estudiante, oye, tienes un bloqueo sexual, tienes un trauma sexual, lo cual en muchas ocasiones es cierto. Le dice, te voy a hacer un tratamiento, una sesión para ayudarte a desbloquearlo. Y en esa sesión, pues, suele haber una parte terapéutica, pero suele haber una parte que implica trabajo físico, ya bien sea Reiki o alguna técnica que implica contacto físico. Y entonces ahí es donde el terapeuta o la terapeuta se aprovecha para tocar los genitales de la otra persona para así poder desbloquear. Discúlpame, pero no. En primer lugar, la energía pasa perfectamente a través de la ropa. Okay. Así que nunca te tienes por qué desnudar para recibir un tratamiento de Reiki o de cualquier técnica de energía o de sanación alternativa. No te tienes por qué desnudar, en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo voy a trabajar con una mujer que a lo mejor tiene un bloqueo en los pechos, en lugar de tocarle los pechos, que jamás haría algo así, el chakra del corazón sale por la espalda. Entonces coloco mis manos en la espalda y le doy el tratamiento desde la espalda hacia adelante, sin jamás invadir la zona de los pechos de una mujer. ¿Okay? En el caso del hombre, les suelo preguntar porque a los hombres no suele dar más igual. A la mujer ni le pregunto, directamente las manos en la espalda. Y cuando quiero trabajar en la zona genital de la vagina o del pene o de toda esa área, en lugar de tocar, pongo mis manos, no sé si se ve en la cámara, pongo mi mano a la altura de las rodillas y me aseguro que el cliente o el estudiante sienta mi mano para que sepa dónde está mi mano. Y siempre es una mano ahí y la otra tiene que estar en el hombro, en la cabeza. El cliente siempre tiene que saber dónde están tus dos manos para que no tenga ese miedo de, me puso una mano aquí, ¿dónde me va a poner la otra? No, pues mira, una mano está aquí y la otra está en tu brazo. Entonces el estudiante se siente completamente tranquilo porque no te está invadiendo. Y no hay necesidad por ningún motivo de tocar directamente los genitales de una persona. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Tu cuerpo y tus genitales solo los toca a quien tú le des permiso. Y si te dicen, no, es que te tengo que tocar los genitales para desbloquearte, ¿me das permiso? Si tú no quieres, la respuesta es no. ¿Sabes qué? No. Busca otra manera de hacerlo o no lo hagas, pero no me tocas los genitales. Desnúdate para la terapia. No, no me voy a desnudar. Busco otra manera de hacer la terapia, o si no, me busco otro terapeuta, pero no me voy a desnudar. Y no, no tienes mi permiso para tocar mis genitales. Y no, no quiero tener sexo contigo. Punto. Así de claro tenemos que ser. Y tenemos que tomar nuestro poder, y tanto hombres como mujeres, de decir, ¿sabes qué? No. Pero para eso también necesitamos informar a las personas, porque a veces el estudiante o el cliente no lo sabe y van a ver a un maestro que a lo mejor tiene una cierta fama, un cierto prestigio, y el maestro le dice, desnúdate, o el maestro le dice, te tengo que tocar los pechos, y la persona pues dice, bueno, pues me lo está diciendo, es el especialista, pues voy a ceder. No, escúchenme bien, la respuesta es siempre no. Tus genitales solo los tocan a quien tú le des permiso y porque te apetece que esa persona te toque tus genitales. Nadie más. ¿Ok? O un doctor cuando estamos hablando de un tema de salud, ¿no? Pero de ahí en fuera, no, no, no. O sea, yo como maestro tengo un montón de herramientas y de técnicas diferentes para tratar un mismo problema.
Y cuando lo intento desde un punto de vista y no funciona, intento otro, intento otro, intento otro. Si tu maestro te dice que la única manera es desnudarte, tocarte tus genitales o tener sexo, te está mintiendo, te está engañando, o es un maestro muy incompetente que no tiene otras herramientas. Entonces la respuesta siempre tiene que ser no.